Los diputados o diputadas del Partido Social Cristiano, Sara Concha y Francesca Muñoz, consiguieron en Chile Vamos las firmas para acusar constitucionalmente a quien ustedes escuchaban recién, al ministro de Educación Marco Antonio Ávila, quien además será interpelado. Claro, digamos que lo que él manifestaba recién es que no había sido notificado y que no que se quería referir a ese tema porque estaba en otras actividades. La oposición está cuestionando a la autoridad por un documento que entrega orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas, esto en el sistema educativo nacional, y aseguran que se vulnera el derecho preferente de padres y madres de decidir acerca de la educación de sus hijos. El gobierno y el oficialismo precisaron que el texto fue elaborado en 2017 y actualizado en mayo, donde se eliminaron actividades de contacto entre niños y niñas. Gonzalo Holguín, buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Katy y Tomás. Sí, les contamos que ayer fue en menos de una hora y puso a prueba a toda la oposición. ¿A qué nos referimos? Ya estaba coordinado un punto de prensa de diputados de la UDI, de Renovación Nacional, de Bópoli y del Partido Republicano, que buscaba anunciar la recolección de firmas, 53 para ser exacto, para una interpelación parlamentaria contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Estefan Schubert, Camila Flores, Gustavo Benavente, Eduardo Cornejo y Sergio Bobadilla, algunos de los parlamentarios que salieron para cuestionar las llamadas orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas, que fue actualizado el pasado 17 de mayo por el Ministerio. Bobadilla se permitió hablar de la orientación sexual de un ministro de Estado, a medida que cuestionaba otros aspectos de su gestión, como la situación de los liceos bicentenarios y el problema de la reinserción escolar. Fueron solo minutos los que pasaron para que entrara en escena las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz. La primera, ex integrante de la bancada republicana, la segunda de RN. Fueron directo al grano, ahora en el Partido Social Cristiano e integrantes de un comité en conjunto con parlamentarios ex Partido de la Gente van a acusar constitucionalmente al ministro Ávila. Francesca Muñoz explicó cómo, según ella, esta circular es una vulneración constitucional que hace susceptible al ministro de ser destituido. Porque se ha vulnerado un derecho constitucional que es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Recordar que se han estado creando instrumentos en el fondo con una fuerte carga ideológica que vienen a confundir la identidad sexual de los niños, dejando fuera a los padres. A ellos no se les ha consultado, a ellos no se les ha preguntado. Vamos a presentar una acusación constitucional contra el ministro. Bien, hay que decir que una de las principales molestias de la oposición es un instructivo que sugiere a los niños y niñas ubicarse mirando a la espalda de su compañero y hacer masajes en la espalda, expresando lo que sienten en el momento. Este ejercicio, según una minuta oficial que fue repartida por el Mineduc durante la tarde de ayer, no forma parte de la circular emitida la semana pasada y corresponde a una del año 2017. Esta precisión abrió el flanco para todo tipo de críticas contra quienes impulsan este juicio político. La diputada independiente de PPD, que integra ese comité, Mónica Arce, habló de la perversión de la derecha para acusar un interés ideológico en referirse a los temas de educación sexual en las escuelas. Estamos frente finalmente a las perversiones que tiene la derecha. No da lugar la acusación que se le quiere hacer, porque esto no es una agenda personal del ministro. Esto viene desde hace mucho tiempo y es una necesidad social. Necesitamos una política pública de sexualidad en las escuelas. Los momentos que sucedieron a la decisión de Concha y Muñoz fueron de escepticismo. Habían escogido el camino de un juicio político por fuera de las grandes coaliciones de oposición, pero aseguraban tener las firmas necesarias y no mentían al decirlo. Al menos 7 diputados de Renovación Nacional se han ofrecido públicamente a respaldar el nivel acusatorio, incluyendo nombres como Diego Chalper, Miguel Mellado y Catalina del Real. En la UDI, Marlene Pérez y Álvaro Carter. En el PDG, Karen Medina, y en los ex PDG, Gloria Navellán y Giovanna Ahumada, entre otros nombres. Eduardo Durán, uno de los RN que apoyará el juicio político, confirma a la radio también que, ojo, va a presentar un recurso de protección en favor de organizaciones de familias y misioneros evangélicos. Contra su periodo de maduración afectiva, sexual, y que en los primeros años de vida es responsabilidad de los padres poder guiar y conducir a los niños. El Ministerio de Educación y el Gobierno están yendo frontalmente en contra de este derecho constitucional que les asiste a los padres y nos haremos parte con un recurso de protección.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, llevó a Twitter durante la noche del martes su postura. Dijo: los parlamentarios tienen derecho a iniciar acusaciones, pero es su deber presentarlas con rigurosidad. Vallejo hace alusión a que la guía de sexualidad afectiva no es de este gobierno y, de paso, llama a los diputados a no promover la homofobia. Esto a partir de cuestionamientos hacia la persona de Marco Antonio Ávila, que estaba visiblemente molesto durante la tarde de ayer. De hecho, tuvo un intercambio de palabras con Diego Chalper antes de que el parlamentario de RN tomara podio y le habló de que había parlamentarios que estaban obsesionados con el tema y están obsesionados con él. En todo caso, decididamente explica que el tema de evitar la discriminación en el aula es solo uno de los temas que ocupa su cartera y, de paso, también se refiere a que son directamente hacia su persona. Nosotros tenemos que responder ante diversos temas. Tiene relación con la infraestructura, otro tiene relación con las subvenciones, con la crisis municipal, otro va a tener relación precisamente con la atención de la diversidad al interior de los establecimientos. Es una falsa dicotomía pensar de que el ministro o el ministerio tiene que estar enfocado solo en un gran tema. No me voy a referir a esa situación personal, me parece que eso es un despropósito. Sí, también decir que, ojo, la Defensoría de la Niñez planteó que la educación sexual integral involucra activamente a las familias y también a los establecimientos, y su propósito es la prevención del abuso sexual, el embarazo adolescente y el contagio de infecciones de transmisión sexual. Pero lo sabemos, el eventual juicio político será sobre mucho más que eso, y los apoyos dependen también de una evaluación negativa de la gestión de Ávila en la oposición. En RN tienen muchos firmantes. En la UDI, si bien no aportaron mucha firma, admiten en reserva que probablemente terminarían votando a favor. Republicanos, ahí está el tema. Dijo que mirará con distancia y que por ahora van a perseverar en lo que ya acordaron, el camino de la interpelación parlamentaria. Katy, Tomás, nuevamente volvemos a los apoyos, a los descuelgues, a la tómbola y a la comisión revisora. Sí o sí, era un ministro de Estado del presidente de la República, Gabriel Boric. Ministro de Estado del presidente de la República, Gabriel Boric. Y nuevamente seguramente no habrá apoyo al ministro, apoyo a la oposición, porque la oposición no tiene suficientes votos para una acusación constitucional. Es así de simple. A menos que haya descuelgue de la democracia cristiana, pero los DC son pocos, de manera que yo creo que son instancias que no tienen ninguna posibilidad de que funcionen, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, es un análisis que es dable a concluirse, sobre todo pensando que las fuerzas intermedias son bien inestables, pero la sensación que tenemos en un momento preliminar, por supuesto, estamos hablando de, imagínense que ni siquiera el texto ha ingresado, quizás el Centro Democrático Unido, los ex demócratas cristianos, o quizás el Partido de la Gente podrían servir como votos que puedan ir acumulando agua en el molino de la oposición y del Partido Republicano, si es que ellos como bloque se ponen de acuerdo completamente en acusar constitucionalmente al ministro, y lo que proyectamos ahora, Tomás, Katy, es que podría ser eventualmente un juicio político más competitivo, más cerrado. Es cierto que no da la impresión de que estén los votos a día de hoy si es que se acusara constitucionalmente. Ahora, hay que ver bien la guía, yo no la he visto, pero mira, esto viene del 2017, estaba en la página web, por lo tanto era un documento oficial, yo entiendo, porque la página web es una plataforma oficial del ministerio. Después se dijo que en realidad había sido modificada en mayo, durante este mes, y que por lo tanto era otra, que es distinta a la del 2017, que se dictó bajo los tiempos del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Pero habrá que verla bien. Es para niños, son para niños pequeños, de 1 a 4º básico, niños de 6 años, el de primero básico. 6 años aproximadamente, ¿no? Entonces hay que mirarlo con atención, porque yo entiendo que lo que se pretende es tener precaución contra la posibilidad de abusos sexuales, ¿no? Eso es claro, las personas que propulsan este tipo de instrucción o de educación sexual y afectiva en los colegios, hasta donde yo entiendo, nunca han planteado la disyuntiva de ser opuestos y excluyentes con los padres, que es algo que otras personas sí así lo ven, que se está pasando por encima, y de hecho es el argumento, ¿no, Gonzalo? Esto de pasar por sobre la Constitución del derecho preferente que tienen los padres y apoderados respecto de la educación sexual de sus hijos. A mí me parece que es más bien un complemento, esa es mi opinión. Pero habrá que ver, qué sentido tiene esto, si efectivamente sirve para eso o no. Exacto. Claro. Exacto. Y de ahí puede que haya un espacio. Ahora, mira, vamos a compartir un audio que acaba de dar la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respecto de esta interpelación o acusación constitucional, o las dos cosas, en contra del ministro Ávila, y seguimos conversando. Pero siempre hay que tener un grado de responsabilidad y rigurosidad cuando esto se promueve. Y usar como fundamento de una acusación constitucional un programa, una orientación en términos de sexualidad y afectividad que no es de este gobierno,
es sumamente irresponsable, ¿no? Por decirlo menos. Bueno, eso es lo que decía la ministra Camila Vallejo hace algunos minutos, que fue más allá de lo que había dicho el propio ministro con el anuncio de la interpelación o acusación constitucional Ávila, que no quiso más bien referirse al tema, sino que dijo que todavía ni siquiera lo notificaban. Ahora, la ministra da ahí su opinión. Lo que puede llamar la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, son dos cosas. Uno, que se dice que se ha modificado, esto es que lo que tú nos contabas, Gonzalo, que es quizás lo más complicado, lo que llama más la atención de quienes van a acusar o interpelar al ministro, ya se había bajado. Si bien estaba hasta ayer, ya se había bajado porque eso ya no forma parte de este documento. Y lo otro es que si es que efectivamente hay muchos problemas en el Ministerio de Educación y que efectivamente puede ser así, están relacionados también con otras cosas. Entonces también hay que esperar los capítulos de la interpelación, por ejemplo, de la acusación constitucional, para saber si van a hablar, por ejemplo, de lo que ha sucedido con la pandemia, de ponerse al día con la pandemia, de las grandes brechas, de todas las diferencias que hay, porque me parece que eso también es muy, muy importante. Uno podría argumentar incluso, Katy, que podría haber hasta más piso para acusar constitucionalmente por otros temas que por esto. La verdad es que tú lo decías, primero, los instructivos no son vinculantes. Y segundo, en sus acápites se incluyen a la familia como un actor principal de esta conversación, ¿no? Es el establecimiento, son los profesores, son los apoderados y por supuesto el niño y la niña. Ese es el escenario en el que estamos. De todas maneras, y sí, respecto del tema más profundo, ojo con lo que pueda pasar, porque primero, se aliaron varios parlamentarios de varios partidos a esta firma. Nosotros contamos algunos nombres y nos consta que algunos de ellos tienen la intención de revisar el texto e incluso involucrar a sus equipos en redactar de mejor manera la acusación constitucional, posiblemente agregando capítulos por otros temas como la reinserción escolar o la situación que atraviesan los liceos bicentenarios, y que eso quizás podría tener más piso. Y le agregamos, Katy Tomás, un último dato: la posibilidad, vamos a decirlo en esos términos, la idea quizás de que algunos parlamentarios podrían estar sugiriendo que quizás podría hasta retirarse la interpelación parlamentaria y ir todos por la acusación constitucional. Esa es una decisión que tiene que tomar la oposición dentro de las próximas horas. Estaremos atentos. En todo caso, yo quiero decir que con respecto a la pandemia y las brechas que se han originado, sí, pero a ver, el colegio de profesores fue el que o los profesores que estaban activos son los que se vacunaron antes y no querían volver a clase, que incluso intentaron una acusación constitucional por eso. Y Chile fue uno de los últimos países en el mundo en volver a clases. Y aquí hay una responsabilidad gigantesca del gremio de los profesores, gigantesca. Así que yo creo que aquí hay tejado de vidrio si es que quieren hablar de ese tema. Yo creo que, bueno, eso va a quedar para la historia, ¿eh?, de lo que ocurrió en pandemia en la educación chilena. Gracias, Gonzalo. Gracias, estamos Gonzalo. atentos, ¿eh? Buen día. Hasta pronto. Digamos que la gran diferencia entre la interpelación y la acusación constitucional es que la interpelación es una serie de preguntas que se hacen de parte de un parlamentario o parlamentaria, diputado o diputada, que hace a un ministro o ministra que esté siendo interpelado, y la acusación constitucional tiene una serie de capítulos en los que se acusa a ese ministro o ministra, y que eventualmente, y después se somete al juicio del Senado y eventualmente puede quedar fuera del cargo e inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos.